RTP. Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidente de la Comisión de Seguridad. Vamos con nuestra invitada. Doctor Inés, bienvenida sea usted. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Adelante, Astrid, con la primera pregunta. Asambleísta, quisiera primero indicar y preguntarle sobre lo que hemos tenido más próximo, y es quizás este informe de la Nación, y consultarles a ustedes. No hay mejor cosa que también ver y poder hacer un análisis con quienes estuvieron ahí en primera fila. Para ustedes, teniendo en cuenta que usted pertenece a esta Comisión de Seguridad, ¿cómo percibe los resultados y cuál sería el mayor reto para esta segunda gestión en estado ordinario del presidente de la República, Daniel Noboa? Mire, yo creo que una de las frases que más nos impactó como país fue una frase en el discurso del presidente de la República: yo no pacto, yo no me rindo, yo no retrocedo. Y estas frases o esta línea que el presidente envía al pueblo ecuatoriano es clarísimo, porque el presidente de la República recibe un país golpeado por la violencia, recibe un país en donde los grupos de delincuencia organizada se fortalecieron en gobiernos anteriores, hubo pactos anteriores, hubo pacificación de pandillas que permitió que operen en nuestros territorios fronterizos, que operen en nuestras zonas costeras, en donde los centros penitenciarios se convirtieron en plataformas operativas del crimen organizado. Ese es el país que recibe el presidente de la República. También un país en donde la confianza institucional en las diferentes aristas estaba completamente desgastado. Y cuando vemos a un presidente que tiene la voluntad política para trabajar por el Ecuador, en donde vemos un presidente que todos los días está al frente de liderar esa lucha contra el crimen organizado, un presidente donde declara un conflicto armado interno y no internacional, en donde la cooperación internacional se vuelve fundamental, y estas buenas relaciones han permitido que nosotros tengamos una lucha contra el narcotráfico diaria, porque todos los días hay un ataque a la minería ilegal, todos los días hay asfixiar a estas economías criminales que tanto miedo sientan en las calles. Yo creo que parte de todo el discurso y la obra y la ejecución que se viene haciendo por parte del presidente de la República, lo que más impacta es esto, ¿no? Esta lucha contra el crimen organizado, y donde él se ha puesto al frente y donde nos demuestra como país que nosotros podemos ser un país soberano, pero soberano en todo el sentido de la palabra, y no rendirnos ante el crimen organizado. Doctora Alarcón, buenos días. Tengo una pregunta para usted, retomando las palabras que usted hace en algún momento sobre esta referencia a no pactar, a no rendirse, a seguir claudicando. Suena bastante interesante desde una perspectiva de arengar a las barricadas, pero ¿qué pasa y hasta qué punto esta firmeza puede volverse un vicio de exceso cuando no se dialoga con el otro? Y lo ato a su colega que dijo que no necesitan de los otros para legislar. ¿Qué pasa en un país cuando solo se impone una visión y no se habla con los demás? Mire, como la demás, yo creo un Estado democrático, un Estado de derecho en donde la oposición es fundamental, donde debatir, disentir, llevar a un debate donde podamos tener los diálogos necesarios, pero los diálogos necesarios para construir un país, tener una hoja de ruta en donde los beneficiarios sean los ecuatorianos, porque si estamos en la legislación es para generar una hoja de ruta que genere una política pública que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos, pero cuando hay intereses que están completamente desalineados a lo que requieren los ecuatorianos, es ahí donde el diálogo se rompe por completo. Cuando tenemos una oposición que se opone por oponerse, que no hay un debate constructivo, que no hay observaciones a leyes que permitan mejorar la normativa, ahí se convierte en una oposición que únicamente destruye, una oposición que no suma y una oposición que prefiere ver el Ecuador arder y de ahí gobernar sobre sus cenizas. Asambleísta, no escuché, o tal vez se me fue ver cuál es el reto para esta siguiente gestión del presidente de la República, Daniel Noboa, pero quisiera consultarle sobre la reclasificación de los presos. Estábamos viendo este fin de semana que hubo un traslado y que era sumamente peligroso, porque no es un traslado de reclasificación, sino con personas que tenían tuberculosis y que hacían cambios
las imágenes eran realmente impactantes y las familias estaban muy preocupadas de los PPL. Esta reclasificación que usted habló hace 2 semanas en un medio de comunicación para una transformación en el sistema penitenciario, yo le quisiera preguntar si es un reto o no para el siguiente año y si tal vez el enfoque ha cambiado. Ya no tenemos un sistema penitenciario que rehabilite, sino un sistema penitenciario que te dé cadena perpetua, y si es así, ¿cuándo vamos a empezar a ver los cambios dentro de las normativas? Porque ese no era el objetivo inicial de nuestro sistema penitenciario como tal. Bueno, de hecho, nuestro sistema penitenciario nunca estuvo diseñado para el crimen organizado, por ejemplo. Siempre estuvo diseñado para delitos comunes. Nuestro sistema penitenciario estuvo diseñado para personas, no para individuos como tal, no para el crimen organizado. Entonces, por supuesto que hay que ir retomando todos estos desafíos que ahora tenemos, ¿no? Esa nueva realidad que nosotros vivimos en cuanto al crimen organizado. Y cuando nosotros hablamos de la reclasificación de los privados de libertad, nosotros entendemos que esta reclasificación debe seguir parámetros que los establezca el Ministerio de Interior, inteligencia penitenciaria también, que nos permita eso, tener una rehabilitación, el derecho a que se rehabilite cualquier privado de libertad que ha cometido cualquier delito común, es parte de la política pública que nosotros hemos dispuesto en la ley de la reforma del sistema penitenciario. El tema de la tuberculosis entiendo que lo está tratando ya el Ministerio del Interior. El SNAI están siendo bastante recurrentes en tomar las acciones necesarias, y estos cambios que se realizan es justamente eso, ¿no? Porque hay que precautelar la vida del privado de libertad. Doctora Alarcón, muchas gracias. Esta parte de la recalificación, siempre cuando uno habla de recalificaciones lo hace en función a una categoría. ¿Cuáles son estas categorías a las que ha mutado el aparato delictivo del Ecuador? ¿Podría decirnos qué categorías están considerando ustedes y cuál es el enfoque para cada una de estas categorías? Bueno, primero dividimos los centros penitenciarios en 3 puntales, ¿no? El primero, que es máxima seguridad, mínima seguridad y mediana seguridad. Cuando hablamos de máxima seguridad, nosotros hablamos de la cárcel del Encuentro, por ejemplo, en donde están cabecillas, grupos, los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, delincuentes o objetivos de alto valor, como se les denomina, y justamente los parámetros indican nivel de peligrosidad, riesgo de fuga, indica también cuál es su lugar dentro de que ocupa en estos grupos de delincuencia organizada. Justamente estos parámetros no tienen nada que ver con lo que antes se hacía, por ejemplo, en dónde está su familia. Entonces justamente por esta relación lo dejaban en una cárcel de mínima seguridad, porque su familia se encontraba ahí, y bueno, había muchos otros parámetros que se tomaban en cuenta. Hoy debemos clasificar a los privados de libertad por su nivel de peligrosidad, por también su riesgo de fuga, como lo dije en su momento, por su lugar en los grupos de delincuencia organizada, por su capacidad de cooptar o contaminar a los otros privados de libertad. Doctora, y en esa clasificación que usted hace, ¿hay algo? ¿Podría explicarnos, por favor, cómo calzan el señor Glass y el señor Álvarez en esta categoría? Bueno, yo no le puedo hablar acerca de cómo el SNAI ha tomado esas decisiones. Son ellos quienes ejecutan la política pública. Nosotros delineamos en el marco normativo cómo y a dónde deben pertenecer cada privado de libertad. De ahí quien ejerce la política pública es el SNAI, y ellos son quienes clasifican de acuerdo a los parámetros que hemos indicado. ¿Cómo se pretende actuar en paralelo a poder sacar esta nueva normativa de ley de fortalecimiento en el sistema penitenciario en cuanto a lo que es una bomba de tiempo y que ha venido incrementando en casos? Yo sigo insistiendo al tema de la tuberculosis. En Guayaquil no se imagina el peligro que es y la cantidad de personas que entran y salen de la penitenciaría del litoral, que está totalmente contaminada, y el peligro que puede ser para los externos. Entonces, sí genera preocupación en la ciudadanía, primero en las personas porque ya hay muertos por tuberculosis, y segundo por la contaminación que vendría a ser el ingreso de los familiares, la salida de los mismos y, por ejemplo, el Ministerio de Salud que no los está mapeando. Bueno, yo he pedido requerimientos de información acerca de este tema. Tengo entendido que el Ministerio de Salud Pública y tanto el SNAI están tomando acciones puntuales acerca de esta situación, que por supuesto es preocupante. Pero bueno, lo que busca esta reclasificación es también, ¿no? Precautelar la vida de los privados de libertad, como ya lo dije de manera anterior.
Ok. ¿Algún otro reto que tenga en materia de seguridad, en este caso, en su comisión en sí para este 2026, marcando ya una nueva etapa y un nuevo año, en el cual me imagino, y según lo ha dicho el mismo presidente Olsen, pues hay un camino marcado y delineado de la mano del Ejecutivo? Sí, correcto. El presidente Olsen fue claro en su primer año de gestión. El Código Orgánico Integral Penal es una de las prioridades que se manejarán este nuevo año. También hablamos de reformar el sistema de justicia, fortalecer el sistema de justicia. Lastimosamente, un sistema de justicia que se ha vuelto la puerta giratoria del crimen organizado. Hay que reformar, hay que estructurar y hay que devolver la institución al sistema de justicia, así como se debe cambiar el Código Orgánico Integral Penal en diferentes reformas que lo que hagan también es estructurar para que los jueces y fiscales puedan actuar de manera coordinada, articulada y sobre todo en beneficio de los ecuatorianos. ¿Se va a cambiar, por ejemplo, las sanciones a los jueces que no actúen, no sé si bajo norma exacta o bajo la coherencia necesaria de lo que hoy necesita el país? Justamente eso es lo que buscamos, ¿no? Que los jueces y los fiscales actúen de manera correcta, pero que también estén a salvo, porque existe también mucha, si bien es cierto, existe contaminación y corrupción, también existe extorsión. Entonces, lastimosamente se ha vuelto en este famoso dicho que dice plata o plomo. Entonces, debemos tener leyes claras, leyes que permitan delinear este marco normativo para que los jueces puedan actuar, pero también que se sientan protegidos. Gracias, Laura, querida Astrid. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Otro para usted. RTP